Bueno, según me dice la computadora, la grabación se ha iniciado y me dice también que le informe a todos los participantes para que sepan que estamos grabando. Primero vamos a compartir mi pantalla para ver ya en este tramo final de esta clase las tareas que tenemos pendientes. Voy a pasar a compartir. El sistema está un poco lento, tenemos que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Toda la pantalla, vamos a ver aquí. Bueno, me dice la computadora que estoy compartiendo mi pantalla, entonces voy a mostrar el aula virtual de la clase. Aquí tenemos la parte ya que vimos. Tarea 5, medición de la salud y enfermedad. Tarea 6, descripción epidemiológica de los eventos sanitarios. Vi que ustedes ya subieron su tarea. Me parece que Dulce no ha podido subir porque tiene problemas para entrar a la plataforma y tengo entendido que ella está resolviendo esa situación. Y entonces entramos ya a lo que es la epidemiología analítica. Recuerden que la epidemiología analítica trata de establecer si hay una asociación causal entre un factor de riesgo y una enfermedad, un evento, un daño a la salud. Y de eso se caracteriza, o sea, de establecer si algún factor considerado es la causa o hay una asociación causal, ¿verdad? Y de eso creo que en la clase pasada hablamos de qué es la causalidad y cómo se establece la causalidad. Como siempre, si tienen alguna pregunta, dudas, me la van haciendo. Entonces, la tarea 7, epidemiología analítica, es la que vamos a desarrollar en el día de hoy. Después, ¿verdad?, de algunas explicaciones, vamos a ver cómo se hace o vamos a hacer esa clase, esa tarea. Esta semana, bueno, no vamos a tener clase el sábado. Esta clase de hoy corresponde al sábado pasado, que no pudimos tenerla debido, ¿verdad?, a que ustedes tenían el taller, pero le estamos reponiendo en el día de hoy. Entonces, esta clase corresponde a la clase del sábado pasado. Entonces, la clase el 15 de abril vamos a tener la exposición de parte de ustedes. Ustedes, como saben, tienen un evento que están trabajando con él y la característica de la exposición es la tarea final. Yo, aunque no la he subido, la voy a subir en esta semana. Voy a presentarla aquí en qué consiste la exposición. O sea, la exposición, aquí tengo la tarea final, sobre el cual ustedes van a preparar su exposición. La exposición la vamos a tener de manera presencial en la universidad el sábado 15 de abril
Nos vamos a reunir allá. Va a ser nuestro último encuentro. Después de eso ustedes van a tener el examen final de manera virtual en la plataforma. Entonces el 15 ustedes preparan su exposición y, y desarrollan la tarea, por supuesto, porque la exposición va a consistir en el contenido de la tarea final, que se llama proyecto final. Esta tarea, como siempre, ponen su nombre, su matrícula, el evento epidemiológico que están trabajando, el año analizado, la definición del evento, ya eso ustedes lo hicieron, no es más que copiar lo que ustedes hicieron y pegarlo aquí. La historia natural, ya ustedes esa parte la trabajaron, o sea, ya sería un resumen de la historia final que ustedes han trabajado. La cadena epidemiológica también la trabajaron, entonces aquí la ponen, o sea, hacen un resumen de la cadena epidemiológica y lo ponen aquí. Y factores causales asociados, según lo que dice la literatura. En el enfoque epidemiológico, el primer punto, que aquí en la tarea, el punto 5, por supuesto, dice comportamiento temporal del evento en el año, según mes y semana epidemiológica. Aquí usted construye la curva epidémica y la coloca aquí, en este lugar. Esa parte la hicimos, ¿verdad? Entonces, creo que para eso no hay ninguna dificultad. Además, usted puede copiar y pegar la curva epidémica que hicimos. El comportamiento del evento según el lugar de residencia de la persona afectada. Los 10 principales establecimientos de atención. Ilustre la descripción con una tabla o con un gráfico apropiado. Es identificar los establecimientos donde fueron atendidos los casos del evento que usted tiene y elegir los 10 establecimientos con más casos, con mayor cantidad de casos. Luego, en el punto 7, denme un segundo. ¿Estoy en clase? ¿Qué pasó? Yo no sé si nada más es a mí, pero yo descargué la tarea 7 y la primera página no me sale, nada más me sale ya el caso en cuestión, pero la primera página no pone todos los datos del tema de nosotros. A mí no me sale. ¿A alguno de ustedes le pasa lo mismo? Sí, le escucho. ¿Qué pasa? Oh, no, yo le comentaba a las chicas que tengo una situación con la tarea porque la descargué, pero solamente me sale la parte ya donde está el caso clínico como tal y la interpretación, pero la primera parte donde usted nos da la hoja de los datos de nosotros y todo eso, esa hoja no me sale. Pero ¿a cuál tarea específica tú te refieres? Que la tarea estoy hablando de la tarea 7 que la descargué, pero solamente se me descarga ya la parte del caso como tal y el cuadro, pero la primera hoja a mí no me sale. La tarea 7, la que yo tengo en pantalla, es esta. Correcto, que yo le di a descargar y no me sale completa. Nada más Perdón. Esta es la tarea 7. Tienen que las 6. Y subimos ya para esta semana. Sí, entonces la tarea 7 es esta. Esta. Es la que vamos a trabajar en el día de hoy.
Esa es la que sale en la tarea 7. Esa es la que sale. Lo que yo estoy alegando es La que usted está explicando, profe, no sale, no está. No, es el proyecto final. Esa no está porque yo no la he subido. Ah, ok. Usted está explicando el proyecto final, lo que tenemos que hacer. Sí. Para que ustedes lo expongan el 15, ¿verdad? Ajá. Se me abrió algo aquí. Esta es la tarea 7. El proyecto final yo todavía no lo he subido, lo voy a subir. Ajá, esa es. Pero explicando, voy a poner otra vez el proyecto final, explicando cómo ustedes van a trabajar esto, ¿verdad? Entonces, el punto 7, comportamiento del evento según la variable de persona, sexo, edad, nacionalidad y nivel educativo. Esa parte también, de cierta manera, la hemos trabajado y estoy seguro que ustedes saben cómo hacerlo. Entonces, factores causales asociados. Dice, el evento afecta por igual o de manera diferente a los sexos masculino y femenino. Busque la población de referencia en la web de la ONE y justifique su respuesta con el valor del chi cuadrado. Esto, usted va a buscar la población de referencia en la página web de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadística. La va a poner aquí. Va a poner el número de casos del evento. Y recuerden que hablamos del chi cuadrado y decíamos que el chi cuadrado determina si ambos grupos comparados, en este caso femenino y masculino, tienen un comportamiento similar o diferente. Luego ustedes ponen el valor del chi cuadrado que le da, comparan el valor del chi cuadrado con el valor de la tabla del chi cuadrado y responden la pregunta siguiente, que dice: la diferencia observada entre ambos sexos es estadísticamente significativa. Y aquí dice: el evento afecta por igual o de manera diferente los grupos de edades. Busque la población de referencia en la web de la ONE y justifique su respuesta con el riesgo relativo del grupo. Entonces, en la ONE, usted va a buscar la población de referencia y la va a poner aquí, ¿verdad? Luego pone el número de casos de cada grupo y le calcula su riesgo relativo. El riesgo relativo lo vamos a ver en el día de hoy, pero es parte, ¿verdad?, de la clase de hoy. Entonces, al final, basado en todo lo que usted ha escrito arriba, va a poner sus conclusiones y también las recomendaciones que usted haría a las autoridades, a la población, basado en las conclusiones y los resultados que usted ha obtenido. Entonces, ese es el proyecto final. Yo voy a ver también si le puedo subir las poblaciones para que ustedes no las tengan que buscar en la ONU y les sirva de referencia. Pero el número de casos usted lo saca, ¿verdad?, de la base de datos utilizando tabla dinámica. Bien, entonces, eso por un lado. En el día de hoy
tenemos la tarea que es una tarea que trata de ver si se entendió lo que explicamos sobre la medida de fuerza de asociación, que es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Dice la tarea: a fin de cuantificar la asociación entre la exposición de mujeres gestantes a una serie de supuestos factores de riesgo y la presencia de bajo peso al nacer en su producto, entre mayo y septiembre de 1996, se realizó un estudio epidemiológico en la provincia N de un país de América del Sur. Se definió como enfermo a toda madre que haya parido un niño con bajo peso al nacer, eso es, con un niño menor de 2.500 gramos, ¿verdad? Y como no enfermo a toda madre que haya parido un niño sin bajo peso al nacer. Se seleccionaron 1.556 enfermos y 16.910 no enfermos. Bueno, el 1.000 aquí se separa con puntos, pero es el sistema de puntuación que usamos nosotros, ustedes saben que es una coma. Pero como esto es un país de América del Sur y ellos utilizan el sistema europeo, entonces aquí en vez de coma se utiliza punto, pero esa parte ustedes la entienden perfectamente. Continúo leyendo, dice: registrado entre 1988 y 1995 en la base de datos del sistema informático perinatal disponible en dicha provincia. El cuadro siguiente presenta un extracto de los resultados de dicho estudio. Dice: prevalencia de exposición a factores de riesgo de bajo peso al nacer. Estudio epidemiológico, provincia N, América del Sur, 1988-1995. Los factores de riesgo considerados fueron que la madre fuera adolescente, o sea, menor de 17 años de edad, que tuviera una enfermedad de la placenta, que no tuviera atención prenatal durante el embarazo, o que tuviera una atención prenatal tardía, eso es después del 5º mes. Dice el punto 1, disponga apropiadamente los datos en la tabla 2x2 y cuantifique la correspondiente asociación entre exposición y enfermedad mediante el cálculo de riesgo relativo. Entonces, para quedar con los datos ya expresados en la tabla anterior, usted va a calcular el riesgo relativo para cada factor de riesgo. Para madre adolescente, para enfermedad de placenta, para sin atención prenatal y atención prenatal tardía. Y finalmente, va a interpretar los resultados obtenidos, ¿verdad?, de acuerdo al riesgo relativo para estos 4 factores de riesgo. Bien, después que usted desarrolle esta tarea, como siempre, la guarda en PDF y la sube a la plataforma. Bien, entonces, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, si no, entonces vamos a abrir la clase de hoy, que trata de la medida de fuerza de asociación. En la clase pasada hablamos de la causalidad en epidemiología, ¿verdad? Y también hablamos de medida de asociación. En este caso vamos a hablar de medidas de fuerza de asociación. En otra palabra, si existe una asociación, son medidas
epidemiológicas, medidas estadísticas, que dicen si existe asociación causal entre un factor de riesgo y una enfermedad. Ustedes saben que en el campo de la salud siempre tenemos enfermedades que estamos atendiendo. Ahora, si conocemos las causas de esas enfermedades, entonces también la podemos prevenir o disminuir, ¿verdad?, su impacto. Por consiguiente, debemos de establecer si hay asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad. ¿Y cómo establecemos esa asociación? Bueno, utilizando precisamente esta medida de fuerza de asociación. Bien, como siempre, cualquier duda, pregunten, ¿verdad? Entonces, vamos a ver medida de fuerza de asociación. La medida de fuerza de asociación que utilizamos en medicina, en salud, en epidemiología, son las siguientes. La diferencia de tasas, cuando hablamos de tasas, recuerdan que hablamos de tasas de incidencia entre aquellos que están expuestos a riesgo y tasa de incidencia a los que no están expuestos a riesgo. La diferencia de esas dos tasas nos dice, ¿verdad?, qué tanta fuerza tiene la asociación que se presenta, si hay asociación. La otra medida es el riesgo relativo. La otra es el odds ratio. Y la otra es razón de tasa. Riesgo relativo se utiliza cuando estamos trabajando con estudios prospectivos, o sea, estudios de cohorte. Y el odds ratio se utiliza cuando estamos trabajando con estudios, por ejemplo, de casos y controles, que son más bien estudios retrospectivos. Y la razón de tasa es cuando tenemos diferentes medidas o diferentes tasas, ¿verdad? Y la comparamos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero veamos cuando utilizamos la palabra razón, cuando utilizamos la palabra proporción y cuando utilizamos la palabra porcentaje, que son medidas que utilizamos, se usa mucho en estadística, en epidemiología, y que tenemos que saber medirlas correctamente. Vamos a suponer que tenemos una población A y B, que son poblaciones con características diferentes. Por ejemplo, en una población tenemos un grupo que es hombre y un grupo que es mujer, o que son mujeres. Entonces, esas son dos poblaciones diferentes. De manera que una mujer no puede estar en los hombres, ni un hombre puede estar en la mujer, porque son grupos, son grupos que se pueden diferenciar, ¿verdad? Que tienen características diferentes y son poblaciones diferentes. Cuando hablamos de razón, estamos comparando a un grupo con el otro grupo, ¿verdad? Es decir, estamos comparando el grupo de hombres con el grupo de mujeres. O qué tanto hombre hay por cada mujer, o qué tantas mujeres hay por cada hombre. Y eso se puede determinar por una división, dividiendo la cantidad de un grupo entre la cantidad del otro grupo. Por ejemplo, si yo tengo 10 hombres y tengo 5 mujeres y hago la división, 10 entre 5, eso obviamente el resultado es 2. Entonces yo puedo decir que por cada mujer yo tengo 2 hombres, o mejor dicho, la razón hombre-mujer es 2, porque por cada
mujer, yo tengo 2 hombres. Puedo a una. O sea, lo que hay que entender es el concepto de razón, ¿verdad? Cuando hablamos de proporción, estamos comparando la cantidad que está en un grupo entre el total del grupo, y el total del grupo en este caso está formado por hombres y mujeres. Si yo tomo las mujeres, ¿verdad? Quiero ver la proporción de mujeres que hay en todo el grupo. Yo tengo 5 mujeres. Ahora, el total del grupo son 15, porque tengo 5 mujeres más 10 hombres, son 15, ¿verdad? Entonces divido 5 entre 15 y eso obviamente me da, creo que son, déjeme hacerlo con la calculadora para dar la cantidad exacta. 5 entre 15, eso me da 0.33. Siempre va a dar un decimal, 0.33, porque estamos dividiendo un número menor entre el total, que es un número mayor. Entonces me da un decimal que es 0.33. Ahora, a veces es conveniente convertir esa proporción en porcentaje para mejor entendimiento de lo que está sucediendo. Y aquí, entonces, yo tengo que multiplicar ese decimal que obtuve en la proporción por 100 para convertirlo en decimal. Entonces, si mi resultado fue 0.33 y lo multiplico por 100, me da 33, ¿verdad? 33.3. Pero es más fácil de entender porque yo digo, por cada 100 personas, 33 de ellas son mujeres. O en otra palabra, el 33% del grupo es mujer. Y esto lo vamos a ilustrar mejor con un ejercicio que, bueno, ustedes ya conocen seguramente porque lo presentamos en la clase pasada. Y el ejercicio dice, en una empresa de vegetales se detectó un brote de una enfermedad que se manifiesta por un RAX, erupción. Se piensa que el RAX se debe a la exposición al apio basado en la siguiente información. De 126 trabajadores de la empresa, 56 estaban en contacto con el apio y 70 no. De los que estaban en contacto con el apio, 25 presentaron RAX, mientras los que no estaban en contacto con el apio, 5 presentaron RAX. Y surge la pregunta, vamos a suponer a ustedes la buscaron como epidemióloga en la empresa para que respondan si el RAS es producido por el contacto con el apio. Bueno, algunas me dijeron que sí, que no, porque de los que no estaban en contacto con el apio, 5 presentaron RAS. Sin embargo, como habíamos dicho también, recuerden que la realidad no es tan fácil, no es tan lineal. La realidad a veces se presenta compleja y hay RAS, ¿verdad?, que la persona presenta que no tiene nada que ver con el contacto con el apio o no. Que por una alergia, por una vamos a suponer, una psoriasis que presenta, o una escabiasis. Hay otras enfermedades que producen RAS. O también a veces la gente miente y dice, no, yo no estoy en contacto con el apio, cuando a veces se pone en contacto con el apio. Bueno, pero en esa situación calculamos para ver si el apio era el responsable del RAX en esa empresa. Recuerdan que calculamos la incidencia de la enfermedad en lo que estaban expuestos al contacto al apio, que fueron los que están arriba, ¿verdad?
de los 56, 25 presentaron RACs en el cuadro. Y calculamos la incidencia. Denme un segundo. Aló. Buenas tardes. Sí. Tú me puedes llamar mañana porque es que ahora estoy en una clase y no me puedo detener porque estoy en clase ahora. Está bien. Bueno, entonces decíamos que de los 70 que no estaban en contacto con el apio, 5 presentaron RACs. Cuando calculamos la incidencia de la enfermedad en los que no estaban en contacto con el apio, nos dice que el 7% presentó RACs, mientras que los que estaban en contacto con el apio, 45, aproximadamente 45% presentaron RACs. Ya esa incidencia nos va marcando una diferencia bastante significativa. Si planteamos la hipótesis nula de esa investigación, adelante. Escúchame, yo no sé si a mí que me está fallando, pero me saca y yo tengo que volver a entrar. Y yo tengo buena señal. A lo demás le está sucediendo así. ¿Qué me dicen los demás del grupo? No, a mí no me, yo estoy bien. Ah, bueno, pues ya es el sistema, la señal tuya. Algún problema tiene que haber. Bueno, pero entonces trata siempre que te saque, trata de entrar de nuevo. Entonces la hipótesis nula de esta investigación es que la incidencia del RACs o la enfermedad de RACs en esa empresa no está asociada con el contacto con el apio. Mientras que la hipótesis alterna o hipótesis de investigación es que el RAS en esa empresa es producida o es producido por el contacto con el apio. ¿Cuál es la hipótesis correcta de la dos? Bueno, ya con la incidencia en lo expuesto y la incidencia en lo no expuesto, ya nos va diciendo cuál es la hipótesis correcta. Además, el chi cuadrado también nos indicó que hay diferencia. Déjenme ver que ahí parece a personas que están tratando de entrar. Bueno, como siempre, si ven a alguien que está tratando de entrar, por favor, denle entrada. Bueno, entonces, el chi cuadrado también nos dice que había diferencia significativa entre los dos grupos, en la incidencia de la enfermedad entre los dos grupos. Calculamos la diferencia de tasa, es bastante sencillo. La diferencia de tasa es la diferencia, o sea, una resta. Simplemente le restamos la incidencia de lo expuesto menos la incidencia de lo no expuesto. Y eso nos dice que es 37.5%. ¿Qué significa el 37.5%? Bueno, como dice el nombre, que la diferencia de la incidencia entre lo expuesto y lo no expuesto es de 37.5%. No hay que enredarse, ¿verdad? No hay que complicarse, simple y llanamente interpretar lo que estamos viendo.
Ahora, para calcular el riesgo relativo, se calcula con la siguiente fórmula. Primero tenemos que decir que el riesgo relativo estima el riesgo de presentar la enfermedad en los sujetos expuestos al factor de riesgo en comparación al riesgo de los sujetos no expuestos. Y se calcula con la siguiente fórmula. El valor que está en el cuadro A, en la tabla 2×2, entre la suma de A más B, dividimos ese resultado entre el valor que está en el cuadro C, entre la suma de C más D. Si ustedes ven la fórmula, se dan cuenta inmediatamente que la primera fórmula, la fórmula que está arriba, es la fórmula de la incidencia en lo expuesto, ¿verdad? Y la fórmula que está abajo es la fórmula de calcular la incidencia en lo no expuesto. Podemos decir entonces que el riesgo relativo se obtiene dividiendo la incidencia de lo expuesto entre la incidencia de lo no expuesto. Es lo mismo. Y si hacemos ese cálculo, nos va a dar que es igual a 6.3. ¿Qué significa el 6.3? Significa que los que están expuestos al apio tuvieron una probabilidad de enfermar del RAX 6 veces mayor o 6 veces más que los que no están expuestos al apio. Entonces, 6 veces más es mucho, ¿verdad? Tengo que decirle aquí, no sé si lo tengo en una diapositiva más adelante, pero bueno, tengo que decírselo, que cuando un riesgo relativo es igual a 1, quiere decir o indica que no hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. O sea, si el riesgo relativo fuera igual a 1, entonces tenemos que decir que el factor de riesgo no se relaciona, no se asocia, no es indiferente a la enfermedad. Ahora, cuando el riesgo relativo es mayor que 1, como en este caso que es 6.3, ¿verdad? Mayor que 1, quiere decir que el factor de riesgo aumenta la frecuencia de la enfermedad o aumenta el riesgo de padecer la enfermedad. O sea que si hay asociación, ¿verdad? Entre el factor de riesgo y la enfermedad, porque el factor de riesgo está aumentando la frecuencia de la enfermedad. Ahora, si el riesgo relativo fuera menor que 1, porque puede ser menor también. Por ejemplo, si el riesgo relativo me da 0.5, eso es menor que 1. Si el riesgo relativo es menor que 1, quiere decir que también hay asociación. O sea, el factor de riesgo se asocia con la enfermedad, pero de manera negativa, de manera inversa. O sea, el riesgo relativo, en este caso, el factor de riesgo, perdón, el factor de riesgo está disminuyendo la frecuencia de la enfermedad. O en otra palabra, podría decir que el factor de riesgo protege de la enfermedad. Eso sucede cuando ponemos una vacuna. Por ejemplo, si tomamos un grupo, lo vacunamos, y tomamos otro grupo y no lo vacunamos, y después calculamos el riesgo relativo, esperamos que nos dé menor que 1.
porque vacunar, el hecho de vacunar, protege, debe proteger contra la enfermedad, debe disminuir la frecuencia de la enfermedad. Bueno, ese riesgo es relativo, pero también hablamos del odds ratio. El odds ratio también se dice o se llama razón de probabilidad de cruzada, porque odds ratio es una palabra del inglés, que viene del inglés. Y como viene del inglés, se le busca una traducción al español más que sea del español realmente. Y la mejor traducción que se ha buscado es razón de probabilidad de cruzada. Pero ¿qué es el odds ratio? Bueno, el odds ratio, el odds es una palabra que lo usan los jugadores de azar, los jugadores de lotería, los jugadores de azar. Y significa la probabilidad que tiene el individuo de sacarse el premio, ¿verdad? Y en epidemiología, ese término odds se ha utilizado como una medida de fuerza de asociación y se le llama odds ratio. Por odds dijimos que se entiende entonces la razón entre la probabilidad de que un suceso suceda, y la probabilidad de que no suceda, de que no ocurra. O sea, se entiende la razón entre, ¿se acuerdan de la palabrita razón, verdad? Es la razón entre la probabilidad de que un suceso o una enfermedad ocurra o que no ocurra la enfermedad. O que una exposición a un factor de riesgo ocurra o que no ocurra. Eso es el odds ratio. Los estudios analíticos en epidemiología, y eso lo vimos en una clase anterior, ¿verdad? Son básicamente dos. Estamos sacando aquí los estudios experimentales, ¿verdad? Los ensayos. Pero los estudios observacionales, analíticos, en epidemiología, son básicamente dos. Los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles. Y esto ya lo vimos en clase, entonces no tenemos que detenernos mucho en explicar qué son los estudios de cohorte y qué son los estudios de casos y controles. El hecho es que los estudios de cohorte investigan población que están expuestas a un factor de riesgo y la comparan con una población que no está expuesta a un factor de riesgo. A la población expuesta se le llama cohorte expuesta y a la no expuesta se le llama cohorte no expuesta, pero es lo mismo que población. Ambas cohortes se siguen en el tiempo, ¿verdad? Para identificar los casos nuevos de la enfermedad que se presenta. Tanto la cohorte expuesta y la cohorte no expuesta al inicio no están enfermas, están sanas, no tienen la enfermedad. Ninguno del grupo tiene la enfermedad, pero al seguirlo con el tiempo vamos identificando los casos nuevos de la enfermedad. O sea, y como ustedes saben, los casos nuevos de una enfermedad es lo que determina la incidencia de la enfermedad. Por eso, en el ejercicio anterior, pudimos determinar la incidencia de lo expuesto y la incidencia de lo no expuesto, ¿verdad? Claro, que en la realidad, en la vida, tanto el que está expuesto como el que no está expuesto, se puede enfermar, ¿verdad? Se puede enfermar. Pero eso es lo que se va a comparar. Si la incidencia de lo expuesto y lo no expuesto tienen diferencias, es diferente. Si es diferente, como vimos, entonces calculamos el riesgo relativo y este nos dice que mayor que 1 si
la incidencia es mayor en la corte puesta que en la corte no expuesta, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver. Si hay alguna duda o no se entiende, pregunten, que para eso estamos aquí. Como en el estudio, en las investigaciones de casos y controles, lo que trabajamos es con enfermos y no enfermos. Recuerdan que a los enfermos los llamamos casos y a los no enfermos los llamamos controles. Entonces, en ese grupo no podemos calcular la incidencia de la enfermedad porque ya están enfermos. O sea, no es como en el estudio de cohorte, que tenemos poblaciones y podemos identificar los casos nuevos de la enfermedad. Aquí no. Aquí partimos identificando gente que ya tenía la enfermedad o que no tenía la enfermedad. Y como no podemos calcular la incidencia de la enfermedad en el estudio de casos y controles, tampoco podemos calcular el riesgo relativo, porque ustedes se dieron cuenta bien que el riesgo relativo no es más que la incidencia de lo expuesto entre la incidencia de lo no expuesto. Entonces, en este caso, en el estudio de casos y controles, lo que calculamos es una medida parecida a riesgo relativo, pero no es riesgo relativo, que es el odds ratio. Entonces, si es un estudio de cohorte, calculamos riesgo relativo. Ahora, si un estudio de casos y controles, lo que vamos a calcular es el odds ratio, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula el odds ratio? Dividimos A más D entre C más B. Perdón. A por B por D, A por D, A por D entre C por B. Esa es la fórmula de los ratios. Que utiliza la misma tabla 2 por 2, pero el cálculo es diferente. Por eso se llama relación cruzada, ¿verdad? Porque el cálculo es cruzado. Fíjense aquí la fórmula. Dice odds ratio. Por odds se entiende la razón entre la probabilidad de que un suceso ocurra y la probabilidad de que no ocurra, que es lo mismo que multiplicar A por D, o sea, el valor que está en el cuadro A, por el valor que está en el cuadro D, dividido entre el valor que está en el cuadro B por el valor que está en el cuadro C. Cuando hablamos de razón de tasa, esta compara dos grupos en términos de tasa de incidencia, tiempo persona o mortalidad. A semejanza de la razón de riesgo, los dos grupos son típicamente diferentes por factores demográficos o por exposición a un agente causal sospechoso. La tasa para el grupo de interés primario es dividida por la tasa por el grupo de comparación. La razón de tasa es lo mismo que el riesgo relativo. Lo que pasa es que la razón de tasa se utiliza cuando tenemos más tasas, no solamente dos tasas. Porque aquí si tengo la incidencia del expuesto y la incidencia no del expuesto, es el mismo que el riesgo relativo. Y fíjense que el valor que da es igual, 6.3. Y es lo mismo que el riesgo relativo. Sin embargo, la razón de tasa se utiliza para situaciones como el caso siguiente. Cuando tenemos que comparar muchas tasas, ¿verdad? No solamente dos. Y aquí es un buen ejemplo del estudio que hicieron Dolly Hill, ¿verdad? Déjeme ver que hay alguien que está tratando de entrar. A ver, sí.
Dolly Hill hicieron un estudio. ¿Se acuerdan de que Dolly Hill fue lo primero que en Londres comenzaron a decir que el fumar cigarrillo produce cáncer del pulmón? Eso fue por los años 1950, 1960. Ellos comenzaron con eso. Fumar cigarrillo produce cáncer del pulmón. En esa época, más que ahora, aunque todavía, pero más que ahora, en esa época, la empresa que producía cigarrillos eran emporio mundial, era empresa económicamente fuerte a nivel del mundo. Y ahí tenemos a Marlboro, tenemos a la Camel, que eran empresas que eran poderes económicos del mundo. Cuando ellos en Londres salieron con eso, la empresa que producían cigarrillos quisieron demeritarlo, desmentirlo, decirlo que no, que ellos estaban equivocados. Y buscaron personas que nunca le había dado cáncer del pulmón, lo mejor dicho, que nunca habían fumado, y no tenían cáncer del pulmón. Y también buscaron personas que habían fumado toda su vida, o prácticamente, ¿verdad? Toda su vida adulta, y no tenían cáncer del pulmón. Buscaron a médicos para que lo examinaran y dijeran, bueno, miren, esas personas tienen sus pulmones limpios, no tienen cáncer del pulmón. Sin embargo, Dolly Hill dijeron, bueno, es cierto, esa persona que han fumado toda su vida no tienen cáncer del pulmón, pero eso son la excepción a las reglas. Y esa persona que nunca han fumado presentan cáncer del pulmón, pero también el cáncer del pulmón se presenta por otras razones diferentes a fumar cigarrillo. Por ejemplo, contaminación ambiental, factores genéticos, bueno, diferentes factores. Pero cuando hacemos los cálculos estadísticos, encontramos que hay una fuerte relación, una fuerte asociación entre fumar cigarrillo y el cáncer del pulmón. Por ejemplo, ellos buscaron la tasa de muerte por cáncer del pulmón de personas que no fumaban y que fumaban. Y encontraron que personas que no fumaban, que nunca habían fumado, habían algunos, habían muerto. Pero la tasa de muerte de esas personas que nunca han fumado es de 0.07. O sea que por cada 1000 personas, por cáncer del pulmón, moría menos de uno. 0.07. O sea, mucho menos de uno. 0.07 mucho menos de uno. Casi cero, ¿verdad? Pero algunos sí morían por cáncer del pulmón. Los que fumaban, entonces los separaron entre aquellos que fuman o fumaban de 1 a 14 cigarrillos, aquellos que fumaban de 15 a 24 cigarrillos y aquellos que fumaban más de 25 cigarrillos. Y calcularon la razón de tasa. Los que fumaban de 1 a 14 cigarrillos tenían una tasa de muerte de 0.57 por cada 1000 personas. Ahora, cuando comparaban eso con los que nunca habían fumado, encontraba que era 8 veces mayor. O sea, había una razón de tasa de 8 veces más muerte por cáncer del pulmón entre los que fumaban de 1 a 14 cigarrillos. Y los que fumaban de 15 a 24 cigarrillos tenían una tasa de muerte por cáncer del pulmón de 1.34. O sea, si se comparaban con los que no fumaban, eran 19 veces más. Morían 19 veces más que los que nunca habían fumado. Y los que fumaban 25 cigarrillos más por día
Entonces, eso tenían una tasa de muerte de 2.27. Quiere decir 32 veces más, o una razón de tasa de 32 veces más que lo que no fumaban. Y aquí es la razón de tasa, ¿verdad? Entonces, eso es la medida de fuerza de asociación. Diferencia de tasa, riesgo relativo, odds ratio y razón de tasa. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? Déjeme ver, que creo que activé algo que no debía activar. Pues. Bien, jóvenes, me están escuchando, ¿verdad? ¿Están ahí? Sí, sí, maestro. Profe, aquí estamos, Ok. profe, lo escuchamos bien. Entonces, abran la tarea 7, que vamos a trabajar a 7. Déjame ver. Vamos a abrir la tarea 7. Bueno, la tarea 7 la habíamos visto, ¿verdad? Y vimos que a fin de cuantificar la asociación entre la exposición de mujeres gestantes a una serie de supuestos factores de riesgo y la presencia de bajo peso al nacer en su producto, entre mayo y septiembre de 1996 se realizó un estudio epidemiológico en la provincia N de un país de América del Sur. Se definió como enfermo a toda madre que haya parido un niño con bajo peso al nacer, o sea, con menos de 2.500 gramos, y como no enfermo a toda madre que haya parido un niño sin bajo peso al nacer. Se seleccionaron 1.556 enfermos y 16.910 no enfermos, registrados entre 1988 y 1995. En la base de datos del sistema informático perinatal disponible en dicha provincia. El cuadro siguiente presenta un extracto de los resultados y aquí tenemos. Entonces, los factores de riesgo, como dijimos, son que la madre fuera adolescente, menor de 17 años, que la madre presentara una enfermedad de placenta, que la madre nunca hubiera tenido atención prenatal antes del parto y que la madre haya recibido una atención prenatal tardía. La correspondiente asociación entre exposición y enfermedad mediante el cálculo de riesgo relativo. Lo primero que tenemos que hacer es construir una tabla 2x2, ¿verdad? Para ver el riesgo relativo de cada factor de riesgo. Entonces, vamos a ver, yo voy a
a insertar una tabla, en este caso, para que me sirva de ilustración. Bueno, en este caso, no. Lo voy a hacer de esta forma para que sirva de ilustración, pero ustedes la tabla 2x2 la pueden hacer más sencilla, pero para que sirva de ilustración, permítanme hacerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, porque me sirve para explicar mejor la clase. El primer factor de riesgo es madre adolescente, ¿verdad? Entonces pongo aquí. Y la madre es adolescente. En el grupo había madres que eran adolescentes, entonces voy a poner adolescente sí y adolescente no. O sea, el factor de riesgo va a considerar la adolescencia. Y el otro factor, o sea, la otra condición que debo tomar en cuenta es si esa madre tuvo un niño con bajo peso al nacer. Entonces aquí voy a poner madre con bajo peso al nacer, con hijos de bajo peso al nacer, por supuesto, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí que sí tuvo un niño con bajo peso al nacer o que no tuvo un niño con bajo peso al nacer. Entonces, ¿cuántas madres tuvieron niños con bajo peso al nacer? De acuerdo a la tabla, me dice que 1556, ¿verdad? Entonces el total es 1556. ¿Cuántas madres no tuvieron niños con bajo peso al nacer? Voy a la tabla, me dice, con peso normal fueron 16.910. 16.910. Para que me pongan mejor, déjenme hacer algo para que sea mejor la tabla ahora.
Entonces, de las 1.556 madres que tuvieron niños con bajo peso al nacer, ¿cuántas eran adolescentes? Entonces me dice aquí que 204 eran adolescentes. Y que no tuvieron bajo peso al nacer eran 1.201, ¿verdad? Ahí yo tengo los valores, ¿verdad? Que necesito. Entonces, de la 200, perdón, de las 1.556 que tuvieron bajo peso al nacer, ¿cuántas no eran adolescentes? Aunque la tabla no me lo dice, yo lo puedo calcular, ¿verdad? Porque con los valores que tengo, yo hago la resta de 1.556, que fueron las que tuvieron bajo peso al nacer, menos la 204, que eran adolescentes, y me dice que son 1.352, perdón, 1.352. Y de la que no tuvieron bajo peso al nacer, de las 16.910 que no tuvieron niños con bajo peso al nacer, peso normal, si les resto las 1.201 que eran adolescentes, me dice que no adolescentes son 15.709. Ahí tengo mis valores. Si hago la suma de A más B, $204 más 1.201, me dice que adolescente eran 1.405. Sumo 1.352 más 1.500, 702, me dice que son 17.054. Recuerden que el primer cuadro es A, el segundo es B, el tercero es C y el cuarto es D. Entonces, la fórmula de riesgo relativo, voy a poner un poquito más grande en rojo. Es igual a A entre A más B todo eso entre, ¿verdad? C
entre C entre C más D. Utilizando la fórmula, entonces yo puedo decir que el riesgo relativo es igual a 204 entre 1405 y eso entre, ¿verdad? Simplemente estoy utilizando la fórmula. 352 entre 17.054. Eso a su vez es igual, si hago la primera operación, es igual a 0.15. Voy a redondear, 0.15. 0.15 entre 0.079. Bueno, ponme así. Y eso es igual a su vez al riesgo relativo, que es, voy a calcularlo, 0.15 entre 0.079. Y eso me da igual. Yo tengo una duda. ¿Por qué 17.054 o 17.54 si es... no, ya está bien. Ya. Ya está claro, claro. Sí. Entonces el riesgo relativo de la madre adolescente es 1.9. ¿Qué significa el 1.9? O sea, que la probabilidad de que una madre adolescente tenga un niño con bajo peso al nacer es 2 veces, o es el doble, ¿verdad? Es 2 veces que la que no es adolescente. Entonces el factor de riesgo de madre adolescente es 1.9. Entonces pongo aquí el relativo 1.9. Entendiendo que la madre adolescente tiene 2 veces mayor probabilidad de tener un niño de bajo peso al nacer que la no madre adolescente. Por eso, en el servicio de salud se le recomienda a la madre adolescente no quedar embarazada, porque el riesgo es mayor de que tenga un bajo peso al nacer. Bueno, pero vamos a hacer los otros cálculos. Antes de hacer los otros cálculos, vamos a hacer lo mismo en la tabla 2x2, ¿verdad? De PIINFO.
Recuerden que EPIINFO no hace los mismos cálculos que yo hice ahora mismo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Yo voy a calcular el riesgo relativo con EPIINFO a ver cuánto me da. Recuerden que para usar la tabla 2x2 utilizamos STALCAL de EPIINFO. Lo abrimos. Cuando abrimos STALCAL, abrimos la tabla 2x2. Ok, entonces aquí yo tengo la tabla 2x2, déjenme poner en grande. La tabla 2x2 que ustedes bien conocen. Entonces, lo que yo tengo que poner, los valores, ¿verdad? Entonces, mis valores son, bueno, ¿dónde lo tengo? Espérese. Aquí. 204 y 1201, ¿verdad? Déjenme ponerlo aquí. 204 y 1201. Los otros valores de la tabla 2x2, déjenme buscarlo. 1352. 1352. Y el otro valor es 15.000, déjame ver, 15.000 ¿cuánto? 15.709. Ok. Entonces, el riesgo relativo fíjense aquí en el último cuadrito de abajo de la tabla 2x2, me dice el riesgo relativo 1.8. Claro, recuerden que aquí yo perdí decimales. Cuando yo redondeé, acuérdense que yo hice el redondeo de los valores y puse 0.15, pero no eran 0.15, era 0. Pues yo redondeé. Y aquí también en 0.79 yo hice redondeo y perdí decimales, pero EPIINFO no pierde decimales. Y por eso da 1.8, que es igual a 1.9, casi 2. Pero entonces puedo corregir el valor porque el valor exacto, si no pierdo decimales, es 1.8 o 82 fue que me dice. 1.83. 1.83. Que es el riesgo relativo exacto. Ahora, enfermedad de la placenta. Bueno, yo que tengo que cambiar los valores de la tabla 2x2. Y los valores que voy a cambiar son los de adolescente, ¿verdad? Enfermedad de la placenta me dice que son 380. Y que no tuvieron enfermedad de la placenta, me dice que son 1201. Digo, 1201 de la madre con enfermedad de la placenta, perdón, 1218 de la madre con enfermedad de placenta que no tuvieron niños de bajo peso al nacer.
218. Como los valores de abajo no cambian, solamente yo tengo que calcular los valores que me faltan. Entonces, de las 1500 que no tuvieron, 1556 que no tuvieron bajo peso, que tuvieron bajo peso al nacer, perdón, que tuvieron bajo peso al nacer, les resto la 380 y me da 1176. Y de la 16.910 que no tuvieron bajo peso al nacer, les resto las 1000 menos 1218, perdón. Y me dice que son 15.692. Bueno, la suma no la voy a hacer porque ya con esos valores yo puedo utilizar el PINFO, ¿verdad? Para no tener que hacer los cálculos. Y el PINFO me hace el cálculo. Entonces, vamos a ver. Sí. Perdón. Estoy tratando de minimizar, ponerlo en pequeño esto, para ver la... No me lo quiere permitir. Déjeme ver si lo puedo bajar un poco. Ok, entonces aquí yo pongo los valores, 380, ¿verdad? 380. Aquí 1218. $1,218. A veces me pone lento y entonces me da trabajo. Aquí 1176. Y aquí 15.692. Ok, ya tengo los valores ahí. Entonces aquí el risk ratio, que es riesgo relativo, ¿verdad? En español, risk ratio, me dice que es igual a 3.41.
Entonces lo pongo la tarea. ¿Y qué me dice esto? Me dice que la madre que tenían enfermedad de la placenta tuvieron un niño con bajo peso al nacer 3 veces más o con más frecuencia, 3 veces mayor de la madre que no tenían enfermedad de placenta. Y lo mismo hago para sin atención prenatal. Lo único que tengo que hacer es cambiar los valores de la tabla 2x2, ¿verdad? Atención prenatal me dice que fueron 243. Y que no tuvieron bajo peso al nacer, 355. Si hago la diferencia, calculo la diferencia. $1,556 menos 243 me dice 1,313. Y 16,910 menos 355 me dice 16,555. Entonces tu valores, para no tener que hacer todo el cálculo, utilizo EpiInfo y pongo mis valores, ¿verdad? En el cuadro A, B y C de 243. De 55. $1,313. Y 16,555. Veo el río relativo. Que me dice que el río relativo es 5.53. Y ahí redondeé algo. 5.53. Porque me dice que la madre que no se chequearon su embarazo, ¿verdad? Sin atención prenatal, tuvieron una probabilidad de tener un bajo peso al nacer 5 veces más o 6 veces más que una madre que sí tuvo chequeo prenatal. Entonces, ya nada más me queda atención prenatal tardía, ¿verdad? Y hago lo mismo, la misma operación, bastante sencilla. Profe, la pantalla no se está viendo, nada más no se ve lo que usted está haciendo, no. La última no la vimos. No sé si a las demás les pasa lo mismo. ¿Los demás me ven la pantalla o no la ven? Solamente yo lo estoy escuchando a usted. No, profe, la pantalla no se ve. ¿Qué pasa? Sí, yo lo puedo ver. Ajá. ¿Usted lo está viendo? Yo lo estoy viendo también. Bueno, yo me quedé cuando el profe comenzó a
contestaste en el PINFO cuando puse el segundo dato. Ahí ya Por aquí, dejó de compartir. por aquí yo la veo también, profe. Bueno, Parece entonces, la que no lo ven, Sánchez. la que no lo ven, lo que vamos a hacer entonces es que vean en la grabación, ¿verdad? Y revisamos el video. Sí, sí. Ustedes saben que la tecnología tiene su beneficio y trae su inconveniente también. Bueno, entonces ya con la atención, la última parte, el último giro relativo que tengo que calcular. Perdón, ¿dónde que estoy aquí? Me dice que la atención sin atención prenatal tardía fueron 884 y sin bajo peso al nacer 5.242. Entonces lo que tengo que hacer es hacer el cálculo matemático. 1556 menos 884 me da 672. Y de la 16.910 menos 5.242 me dice que son 11.668. Por igual, llevo esto a EPINFO. Vamos a poner este valor en EPINFO, pero déjenme subir esto. $5.242. Luego 672. Hay que tener un poco de paciencia porque el sistema, ¿verdad?, toma su tiempo. Y 11.000. 11.668. Y aquí me dice que el riesgo relativo es 2.65. Quiere decir que aquella madre que tuvieron atención prenatal tardía tuvieron una probabilidad 2 o 3 veces más de tener un bajo peso al nacer que la que no tuvieron atención prenatal tardía. Voy a aprovechar también para explicar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, fíjense ustedes que el riesgo relativo dice 2.6498, ¿verdad? Pero también presenta un valor que dice lower, que bajo, más bajo, ¿verdad? El valor más bajo. Y otro valor que es valor upper, que en español es el valor más alto. Esto se usa para comprobar de que el riesgo relativo es mayor que 1, ¿verdad?
me dice que con un 95% de confianza, el riesgo relativo es 2.65 y está en ese intervalo de confianza de 2.4084 a 2.9154. Esto se usa sobre todo cuando, por ejemplo, me da, si un riesgo relativo me da 1.2, por ejemplo, 1.2. Y yo quiero saber si realmente es mayor que 1, porque el 1 dijimos que cuando el riesgo relativo me da 1, quiere decir que no hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Entonces, si me diera, por ejemplo, 1.2, está cerca del 1. Pero el intervalo de confianza me confirma que está encima del 1 o es igual a 1. Si el intervalo de confianza incluye al 1, o sea, pasa por el 1, por ejemplo, que fuera, aquí el riesgo relativo me diera 1.2, pero el valor menor es 0.95, que es menor que 1, ¿verdad? El valor mayor me da 1.5, que es mayor que 1, pero ya el intervalo me dice que el valor menor es 0.95, que es menor que 1, entonces yo debo asumir que el riesgo relativo es igual a 1. Aunque me dé 1.2, si el intervalo de confianza, el valor menor es menor que 1, entonces yo confirmo de que es igual a 1. Por eso siempre hay que ver el intervalo de confianza cuando los valores que me da el riesgo relativo es cerca de 1. Bueno. Pero entonces volvamos a la tarea. Fíjense que ya calculamos los riesgos relativos de cada factor de riesgo. Y ahí usted lo que tiene que interpretar el significado que tiene ser madre, adolescente, o tener enfermedad de placenta, o sin atención prenatal, o atención prenatal tardía, para tener un niño con bajo peso al nacer. Entonces, creo que ahí no hay ninguna dificultad, ¿verdad?, para hacer esa tarea, la tarea 7. Como dije, no tienen que, si quieren, no tienen que presentar la fórmula. Si lo hacen en EpiInfo, no tienen que presentar la fórmula, pues ya yo sé que ustedes saben calcular, entonces no tienen que presentar la fórmula, solamente presentar el cuadro de riesgo relativo, pero sí lo que me interesa bien, que es lo que es más importante de todo esto, es que usted interprete correctamente qué es lo que le está diciendo el riesgo relativo. Porque nada de esto tendría razón si usted no sabe qué significa los valores que ha calculado. Si usted calcula su valor, su herramienta estadística, su herramienta epidemiológica, tiene que saber qué significa para poder tomar decisión en función a eso. Entonces, si usted está viendo que el riesgo relativo le está dando para un factor de riesgo, le está indicando que ese factor de riesgo es causal, tiene una asociación causal para una determinada enfermedad, ya usted sabe cómo aconsejar a su población o ya sabe la decisión que usted tiene que tomar en el centro de salud para disminuir ese factor de riesgo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta con relación a esto, a lo que hemos hecho? Profe, yo tengo una pregunta. Para la tarea, no tenemos que desarrollar la fórmula completa, sino haciéndolo directamente en EpiInfo. Claro, claro. Si usted lo va a hacer en EpiInfo, no tiene que poner aquí la fórmula ni nada de eso. Okay.
Pues está bien, Y gracias. le va a dar los mismos resultados que usted va a calcular. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces recuerden, el 15 nos vamos a reunir en la universidad y ustedes van a exponer ya su proyecto final, ¿verdad? Como dijimos, trabajar con su plataforma, con su base de datos y calcular esto. La población de referencia usted la va a tener, pero usted tiene que, para saber calcular el chi cuadrado con EpiInfo, tiene que calcular su cuadrito o hacer su cuadrito 2x2. Femenino y masculino, ¿verdad? Población de referencia, aquella población, en el cuadro A usted va a poner el grupo o el número de casos o la población que se enfermó, y en el B la población que no se enfermó, ¿verdad? Y que era femenino. Entonces, en el masculino, población masculina que se enfermó en el cuadro C, y población masculina que no se enfermó. Entonces, eso lo lleva a EpiInfo y EpiInfo le va a dar el chi cuadrado. Fíjense aquí, le puse el cuadro de EpiInfo, por ejemplo, aquí en lo que acabamos de calcular de la madre sin atención prenatal, fíjense el chi cuadrado, como en el cuadro del chi cuadrado, me dice que 428 el valor del chi cuadrado. Si lo comparo con el valor de la tabla, me está diciendo claramente que hay una diferencia significativa entre aquella madre que tuvieron atención prenatal tardía con la que tuvieron atención prenatal, ¿verdad? Entonces, todo esto usted lo prepara, su trabajo, lo lleva para exponer, ¿verdad? Para que se la luzca ahí frente a sus compañeras. Y aquí entonces esto yo lo voy a poner también en la misma plataforma, le voy a poner la población de referencia de estos grupos de edad, para que usted de ahí tome la población de referencia y no tenga que buscarlo en la ONU. Lo único que usted tiene que buscar el número de casos y calcular el riesgo relativo, como ya lo hicimos. Bien, ¿alguna duda, preguntas, jóvenes? Bien, si no hay pregunta, bueno, ya voy a pasar la lista. Déjenme ya terminar la grabación, porque ya, ¿verdad? Voy a terminar la grabación.